Bien, muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bueno, vamos a entrar a un nuevo capítulo que es fundamento de bases de datos. Bueno, esta parte teórica que vamos a llevar media clase, vamos a hablar de algunos elementos fundamentales sobre la manipulación de información a través de una base de datos, ¿no? Entonces, este capítulo lo vamos a llevar de esa manera. Bien, voy a aceptar sus compañeros para que podamos continuar. Bien, entonces cuando hablamos de bases de datos vamos a hablar de dos conceptos importantes, ¿no? Recordando, habíamos visto en la primera unidad, toda la parte teórica, ¿qué era un dato? A ver, ¿alguien me puede decir qué era un dato? ¿Qué era un dato? Buenas noches. Podría ser un conjunto de datos, números, podría ser datos. Sí, habíamos dicho, dato no es un conjunto, no, dato es, habíamos dicho, la porción elemental para generar información. Un dato por sí solo no representa significado, ¿no? Como habíamos dicho, un 5, tal vez un nombre, no sé, David, otro Wilmer, y podemos ver un dato por sí solo no genera información. Entonces, un dato es la porción elemental mínima que genera conocimiento, ¿no? O información. Para esto, ¿no? Entonces también podemos hablar dato de otra manera de concepto, ¿no? Un dato es un espacio también en memoria para poder asignar un valor, el cual va a mantener y va a poder manipular cierta información mediante un ordenador y un software específico, ¿no? Ahora, ¿qué era información? ¿Alguien? Información. En ese momento habíamos dicho, ¿no? Si dato era la porción elemental para generar conocimiento, entonces información es el conjunto de datos coherentemente relacionados entre sí que generan conocimiento. Habíamos dicho, si yo hablo de una persona en particular, por ejemplo de Jaime Flores con carnet de identidad X con que estudie en la carrera de ingeniería en producción empresarial, entonces de ahí estamos hablando de cierta manera ya de una información de una persona. Estamos hablando sus datos, porque toda esa información que hemos dado, cada dato, el nombre, el apellido, el carnet, la edad, tal vez puede ser la carrera, la universidad, todos se relacionan para generar información, ¿no? Entonces, en este caso nosotros podemos verificar qué dato era la porción elemental para generar conocimiento y y la información era el conjunto de datos interrelacionados entre sí. Bien, acá tenemos otros dos conceptos que nos va a poder ayudar en el desarrollo de la base de datos. ¿Ok? También tenemos otro concepto sobre dato. No podemos decir dato es una cifra, una letra, una palabra que se suministra a la computadora como entrada y la máquina almacena en un determinado formato, ¿no? Habíamos dicho, complementando, también teniendo otro concepto, ¿no? Ahora otro concepto sobre información. La información es un conjunto de datos con un significado que estructura el pensamiento de los seres vivos, especialmente del ser humano,
¿no? Entonces ya tenemos otros conceptos en los cuales nosotros nos vamos a referir para el estudio y el tratamiento de la información. Entonces, en ese sentido, ya habíamos conocido un concepto teórico, acá estamos en un concepto más práctico para realizar, bueno, este entendido sobre la manipulación de base de datos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta el momento? Bien, no hay una consulta, continuemos. ¿No? ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información relacionada con un asunto, tema, actividad específica. Una base de datos también es un conjunto de registros que están organizados para un propósito en particular. Nosotros hace un momento dijimos que la información es un conjunto de datos que se interrelacionan entre sí para poder generar conocimiento. Bien, cuando decimos que ese dato se va a guardar en un sistema, en una computadora, y la máquina lo va a administrar. Bien, básicamente nosotros podemos ver que hoy en la actualidad cualquier cosa que podamos realizar en una red social, en un sistema, en cualquier entorno o tema relacionado a un tema o actividad específica, podemos encontrar diversos escenarios. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema educativo superior, en este caso la universidad, hablamos de ciertas temáticas básicas que van a ser una base de datos relacionada, porque cuando yo hablo de una entidad educativa superior, estoy hablando de ¿qué? De docentes, de estudiantes, de carreras, de semestres. Voy a hablar también de materias que está cursando, materias que he repetido, materias que tengo que tomar hacia adelante. Puedo ver mi récord académico, mi promedio, mi historial académico para ver cómo es que he ido avanzando durante toda la carrera. Entonces, cuando decimos una base de datos, es un conjunto de información relacionada, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que hemos hablado de la educación superior tiene información relacionada. Por ejemplo, cuando hablamos de un estudiante, tenemos cierta información, como, en primer lugar, sus datos personales. Entre sus datos personales, ¿qué es lo que podemos tener? El nombre, el apellido, el carnet de identidad, la edad, el sexo, la carrera. ¿Y cómo puedo distinguir a un docente con un estudiante? Bien, nosotros podemos observar que cada uno de ustedes les han asignado un número de registro universitario, ¿no? En su matrícula está registro universitario, RU, un número, 2000 tantos, bueno, una numeración. Entonces, cuando hablamos de un contexto en específico, hablamos de esa información que está relacionada, ¿no? Y si hablamos de, en este caso, de estudiantes, podríamos hablar de otro contexto, ¿no? Entonces, también podemos ver, vamos a dar algunos ejemplos más, ¿no? Una base de datos es un conjunto de registros que están organizados para un propósito en particular. Bien, acá tenemos otros ejemplos de la organización de este contexto
o tema específico para generar una base de datos. Por ejemplo, cuando hablamos de ventas acá, ¿no? Ya otro contexto, ya no es educativo, sino es otro contexto. Cuando hablamos de ventas, ¿de qué estamos hablando? De productos, ¿verdad? O artículos que nosotros necesitamos vender, pero también cuando voy a tener productos, voy a tener códigos de los productos, la cantidad, la marca puedo tener, el tipo de producto, no puede ser lácteo, puede ser embutido, cárnico, entre otros. Entonces, de cada escenario o contexto nosotros podemos ver los actores y sus atributos que estos tienen. Por ejemplo, acá cuando hablamos también de empleados, cuando hablamos de empleados podemos ver, en primer lugar, obtener sus datos personales como el nombre, el apellido, el edad, el sector donde está trabajando. Incluso podemos, un poquito más adelante, podemos decir el sueldo que está percibiendo al momento. Entonces nosotros cuando hablamos de algún contexto en particular, nosotros vamos a requerir toda la información necesaria para poder abstraer en primer lugar toda la información que se pueda rescatar sobre estos actores o en cierta manera ver cómo es el tratamiento de las cosas que suceden en ese entorno. Por ejemplo, habíamos hablado del contexto educativo. En el que hemos hablado de estudiantes, de docentes, de asignaturas. Ahí podemos ver el proceso que se realiza entre estos tres, ¿no? La aprobación, nota del primer parcial, nota del segundo parcial, el promedio y demás. Entonces, en ese sentido, ahí podemos analizar y ver y abstraer el escenario importante, ¿no? Incluso cuando hablamos de algún tipo de dato en específico, por así decirlo, cuando yo voy a tener un tipo de dato, por ejemplo, sueldo, ¿en qué debería tenerlo? Debería tenerlo en tipo monetario, ¿no? En este caso, en nuestro país, en bolivianos o en dólares, tal vez si es que en alguna institución paga en dólares. Entonces el escenario cambia, ¿no? Cuando yo hablo de edad, podría tener un tipo de dato de texto, si estoy hablando de edades, en este caso se está hablando de números, ¿no? ¿Verdad? Entonces cada uno de estos atributos que vamos a tener en la abstracción y organización de la información, ya vamos a ver qué tipo de dato para poderlo configurar y de cierta manera llenar la información. Bien, hoy en día, en nuestra actualidad, nosotros recurrimos a varios escenarios porque tenemos diferentes sistemas, ¿no? Bueno, en la carrera existe el sistema de virtual de producción, ¿no? Donde básicamente todos están registrados, todos tienen un usuario y password para poder desarrollar cierta información dentro de nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no tiene una red social? ¿Quién no tiene Facebook? Hoy en día está muy de moda Instagram y lo que viene a ser el TikTok, ¿no? Entonces cada cosa que nosotros realizamos en un sistema, cualquier acción que estamos realizando, por ejemplo, el introducir nuestro identificador, nuestro password, generamos e introducimos información al sistema. Ese sistema lo va a procesar, lo va a digerir y va a sacar algún tipo de indicador. Bien, nosotros básicamente cuando hablamos de ciertos actores que forman parte de un contexto o de un área o tema específico, podemos hallar diferentes actores. Recurriendo nuevamente al sistema educativo, hablamos de docentes, hablamos de estudiantes, de asignaturas, y cada uno de estos contextos que hemos ido hablando, por ejemplo, en estudiantes, que habíamos dicho, tenemos que tener un identificador. ¿Cómo yo voy a identificar al estudiante? ¿Por qué dato le voy a identificar? ¿Será por el nombre, por el apellido,
¿Por carnet de identidad o por la matrícula? ¿Por cuál debería yo optar para identificar a un estudiante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Por ejemplo, cuando nosotros entramos a un ámbito institucional, por así decirlo, a un sistema educativo, nuestra información, ¿cuál es la privilegiada? ¿Qué código nos dan? Bueno, ustedes al momento no tienen un correo institucional, ¿no? Entonces acá nos podemos observar que nos han dado un registro universitario. A ver si nosotros entramos a trabajar a una institución, por así decirlo, nos van a dar igual un identificador único, nos van a dar un usuario y una contraseña para poder trabajar. ¿Quién no tiene un correo en Gmail, por así decirlo? Cuando nosotros nos acercamos o nos registramos a esa plataforma, que es Google, mínimamente, ¿qué es lo que nos pide? Crear un correo, ¿no? Crear una identificación para yo así poder utilizar todos los recursos que tenga esta plataforma. En particular, nosotros podemos ver que las instituciones igual manejan correos institucionales. La universidad tiene correo institucional, tiene. Tal vez ustedes no lo han conseguido o no están en los trámites. Ya desde el año pasado ya tiene correo institucional, ¿no? Entonces será el primer nombre, apellido, @upa.edu.bo. Entonces, de cierta manera, incluso ciertos mecanismos que estamos utilizando para poder desarrollar ciertas actividades. Entonces, nosotros tenemos en cada paso, en cada actor, vamos a tener un identificador, que se llama la llave primaria, ¿no? En docentes, ¿qué será? Por ejemplo, a nosotros nos registran y nuestro identificador es nuestro carnet de identidad. Por ejemplo, a una materia, ¿cómo lo identifican? Por su sigla, ¿no? Por ejemplo, nuestra asignatura, ¿qué es? IP 501, ¿no? De cierta manera, ahí podemos observar que cada entorno que nosotros hablamos, vamos a ver que ese entorno tiene una llave única para poder distinguirlo de los demás. Entonces, no se olvide, por ejemplo, cuando hablamos de ventas, acá tenemos el código. Entonces, esta clave hace muy importante, ¿no? En empleados, ¿qué será? Acá tal vez no, el nombre, pueden repetirse varios nombres, el apellido, la edad. Acá tal vez podría poner el carnet de identidad, o también puedo ponerle un código de empleado que se puede dar. Entonces, estas llaves primarias tienen una particularidad, son únicas y entonces repiten, ¿no? Es como nosotros, cómo nos identificamos al exterior de la universidad. Cuando vamos a una institución privada, cuando vamos a un servicio básico, lo mínimo que nosotros estamos realizando es identificarnos, en este caso, con nuestro número de carnet de identidad en afuera, ¿no? Si estamos nosotros en un lugar, por así decirlo, en una institución financiera, ¿qué nos pedirán? Tal vez nuestro carnet inicialmente, pero por detrás ya nos han abierto una cuenta para ser parte de la institución. Puedo ser yo un cliente donde tengo una cuenta de ahorro, tengo una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, cuando yo hablo tipo de cuentas, entonces cada cuenta también tiene un identificador único. Bien, entonces de esa manera podemos observar que en la actualidad la información dato a dato es importante relacionarlo para poder obtener ciertos indicadores y reportes y poder manipular la información. Nosotros hoy en día nos encontramos en una era digital, ¿verdad? Todos los procesos lo podemos manipular
con la tecnología, mediante el uso de algunos equipos, ya habíamos dicho, ¿no? Yo puedo acceder a la información con mi celular, puedo acceder a mi información con mi computadora de escritorio, con mi laptop, puedo acceder con mi tablet o iPad, otro dispositivo que me permita conectar a internet. Bien, entonces pueden ver ustedes que cuando hablamos de información vamos a poder generar bases de datos sobre un contexto específico. Este contexto va, de cierta manera, va a promover el uso de actores donde hay un proceso que nosotros tenemos que definir. Por ejemplo, es algo muy interesante si hablamos de información. Por ejemplo, en la carrera, cantidad de inscritos en la sede Caranavi. ¿Cuántos estudiantes serán? ¿Quiénes serán inscritos? ¿Cómo considero un inscrito? ¿No? Aquel que está cursando una materia de forma regular, por así decirlo, ¿no? Entonces voy a contabilizar y voy a discriminar si cuántas materias he inscrito o no, o voy a hacer solamente un conteo. Basta que se ha inscrito a una y ya lo cuento como un estudiante, ¿no? Entonces de esa manera podemos seguir generando información, tratando la información. Todo esto, ¿para qué? Tenemos un objetivo. El objetivo de organizar la información, de tratarlo, de sacar reportes, es para una toma de decisiones. No, por ejemplo, ustedes cuando van a ir a una empresa, van a hablar de información, van a hablar de el proceso que realizan para o el propósito que tiene la empresa, ¿no? Puede ser un propósito general de la empresa donde van a trabajar, sea de servicios, sea de manufactura, sea de lácteos, sea tratamiento o servicios o financieros, también pueden ingresar. El campo laboral de ingeniero en producción es bastante amplia, puede acomodarse cualquier rubro, pero tienen que tratar la información ustedes como jefes, como líderes y empresarios de cada empresa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Agarrar la información, verificar y tomar decisiones. Si me voy a abrir un nuevo mercado, ¿cómo está la demanda ahí? ¿Estará bien? ¿Estará mal? Si está bien, me arriesgo e invierto más. ¿Qué pasa? Mi primera línea de mi artículo 1 no está produciendo mucho. ¿Qué es lo que está pasando? No están cumpliendo con los tiempos de fabricación. ¿Qué problema habrá de equipo, de máquina o otro factor que esté imposibilitando que los tiempos donde se necesitan para construir un artículo no se está cumpliendo? Entonces hay que ver, ¿no? Entonces ahí viene también la mejora de procesos que uno puede realizar para ver, ¿no? También ahí tienen que comparar con la cantidad o las capacidades de cada cosa, ¿no? Entonces ahí ustedes de cierta manera, van a poder organizar la información, sacar reportes de tal manera que les permita tomar una decisión. Y todo se lo hacen mediante, una administración de una base de datos, de información. En la actualidad podemos ver que muchas de las plataformas que nosotros manejamos en la actualidad, ¿no? Como las redes sociales, lo más importante, que en este momento ustedes pueden ver, ¿no? Eso nos sirve para bastantes cosas, no simplemente para la interacción social, sino para marketing, para llegar a otro tipo de escenarios donde la gente pueda ver la información que tal vez como institución en este último momento estamos realizando con la promoción de la prueba de suficiencia académica de la carrera, entre otras cosas, ¿no? Pero será importante solamente mi información de mí, mi nombre, mi carnet o algo. Por ejemplo, en TikTok, ¿bastará la información que yo tenga? Solamente la empresa de mí como un suscriptor. ¿De qué le sirve a la empresa saber solamente el tipo de música que yo escucho, el tipo de contenido que veo? Puede ser informativo, deportivo, entre otros. ¿Le importará a otras personas solamente mi información o a la empresa solamente de mí?
¿no? ¿Verdad? Mientras tenga bastantes personas suscritas, ya puede ver, ¿no? Ya no va a decir a uno le gusta la música rock, o a dos le gusta, no sé, en este caso reggaetón, por así decirlo. Va a decir a tantos millones de personas le gusta este tipo de música, ve contenido deportivo, ve contenido educativo, ve contenido de ocio, por así decirlo, o de algún tipo de contenido en particular. Entonces, como yo ya sé que le gusta a esta cantidad de personas, les recomendaré esto, ¿no? Ustedes pueden ver que en el TikTok, mientras vean un tipo de contenido específico, ya les sugiere, ¿no? O directamente les muestra algo similar. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa? Basta que yo he puesto mi información, alguito, lo ha sumado al resto que lo tenía y ya me he ido ofertando. Es lo que pasa también cuando nosotros vamos, por ejemplo, a un supermercado. ¿Qué es lo que tenemos en un supermercado? Ahí vamos a hablar también en diferentes escenarios, ¿no? El cliente, el vendedor, el almacén y los artículos que se tienen a la venta, ¿no? Por ejemplo, como les decía, mi información de lo que yo compre le importará solamente de mí a esta empresa. No, ¿verdad? Le importará de todos sus clientes. Por así decirlo, tiene 2000 clientes. De los 2000 clientes, va a ver quienes han comprado, por ejemplo, ropa deportiva, quienes han comprado productos para el hogar, quienes han comprado de tal manera lácteos, cárnicos, de manera regular. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer con esta información? Vamos a generar una base de datos y ya vamos a marcar mejor tendencia, ¿no? Como ya tengo mínimamente, me pide registrarme, y si doy más información como nombres, carnet de identidad, correo a la empresa, para que yo tenga de cierta manera algunos beneficios, ¿no? Dicen, si te suscribes bien acá, nos das tu información, tenemos promociones que puedes como cliente aprovechar estos mismos. Entonces uno, ¿no? Me van a dar rebajas, sí, me suscribiré bien, y una vez al mes tengo una promoción de descuento de tantos. Pero ya la empresa dice, ¿no? A tantas personas le gusta esto, traeré estos tipos de productos para ofrecerles, sé que les va a interesar y voy a tener una mejor aceptamiento de todos los artículos o lo que estoy trayendo en el caso que les guste, ¿no? Entonces ya puedo ver mi nicho de mercado para de cierta manera promocionarles más. Y si me proporcionan más datos, ya voy a saber más, ¿no? Es lo que ocurre con YouTube, es lo que ocurre con TikTok, es lo que ocurre actualmente en redes sociales. Tienen bastante información y de lleno ya nos anuncian que tienen algo similar. Bien, entonces espero que se haya entendido. No sé si tienen una duda sobre la abstracción de la información para generar ciertos escenarios para la organización de la información y generar las bases de datos. ¿Alguna pregunta, duda? No, nada. Bien, vamos a continuar. Bien, ¿cuál es el propósito de las bases de datos? Hace un momento lo hemos dicho de manera general. Dice, las bases de datos se utilizan para gestionar información. Algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, colección de música, datos de contactos, datos financieros, gestión de inventarios, control de calificaciones, control de ventas, etcétera, ¿no? Dependiendo al escenario. Algo es muy importante, la información lo tenemos que tratar, tenemos que ver, ¿no? Hace un momento también en programación 1 habíamos manejado los dashboards, ¿no? De cierta manera hemos podido manejar información, ¿no? Habíamos dicho vamos a obtener información. Mientras más información tengamos, podemos hacer una mejor
un mejor estudio de la información. Bien, voy a cargar un momento mi laptop. Se va a apagar en unos momentos. Bien, entonces esos son los propósitos que tiene la base de datos. De esa manera vamos a poder realizar distintas manipulaciones y sobre todo nuevamente vamos a poder utilizar la información para tomar una decisión buena para la empresa o en este caso nuestro emprendimiento. Bien, ahora nosotros habíamos hablado qué son las bases de datos. Ahora vamos a hablar sobre el sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos. Por ejemplo, tenemos estos tres escenarios. Uno, que son las bases de datos. Dos, un sistema informático que dice que es un sistema gestor de base de datos, ¿no? Ahí tenemos diferentes sistemas, ¿no? Aquí dice el SQL Server, el Oracle, el MySQL y el Microsoft Access que estamos manejando, ¿no? Acá tenemos el Microsoft Access. Y por otra parte, los usuarios, nosotros como usuarios vamos a acceder a este sistema de gestor de base de datos, el programa, y ese programa nos va a permitir acceder a la información, a la base de datos que nosotros vamos a manejar. Entonces, un sistema, ¿qué habíamos dicho que es un sistema? ¿Alguien me puede dar una definición de sistema? Bien, cuando hablamos de sistema, no estamos hablando de un conjunto de elementos coherentemente relacionados entre sí que buscan un objetivo en común, ¿no? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? El sistema, la base de datos y los usuarios me van a permitir realizar la gestión de base de datos, ¿no? Por eso dice sistema de gestión de bases de datos, ¿no? Entonces ahí nos va a permitir almacenar la información. ¿Ok? Continuemos. Bien, acá también podemos indicar lo siguiente, ¿no? Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de consulta y de generación de informes o bien mediante aplicaciones. Bien, algo muy importante que nosotros vamos a poder ver en este capítulo, el modelo relacional de base de datos, ¿no? Las tablas comparten algún campo entre ellas. Cuando hablamos modelo relacional, vamos a recordar un poco lo que habíamos llevado en programación 1, ¿no? Hemos visto tablas, ¿verdad? Las tablas que contenían filas y columnas. Sí, exacto, ¿no? Entonces, cuando decimos una tabla y en una base de datos vamos a tener tablas, bueno, y esas tablas los vamos a relacionar, por eso dice un modelo relacional de base de datos. Las tablas comparten un campo entre ellas. Entonces, en su momento vamos a crear tablas, la base de datos y demás. Bien, aquí vamos a hablar un poco de la base de datos relacionales. Se define como una colección de datos organizados mediante un formato de tablas,
Cuando hablamos de tablas ya nos imaginamos algo a Excel, ¿verdad? Donde tenemos filas y columnas, tenemos cabeceras y filas. Ya ahí nuestra primera visualización mental de cómo vamos a manejar una tabla ya lo tenemos. También nos dice, no, las bases de datos permiten generar nueva información a partir de los datos contenidos en dichos datos y a través de diversos procesos, haciendo el uso de campos. En este caso ya no va a ser columna, lo vamos a llamar como nombre campo o atributo, y registros, que bueno, va a ser una fila. Entonces ahí vamos a observar que hay un ligero cambio, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Una base de datos va a ser, no se olvide, una colección de datos organizados en formato de tablas. Acá tengo mi base de datos, acá tengo una tabla. Voy a tener varias tablas donde las columnas van a ser campos o atributos y las filas van a ser los registros. Por ejemplo, si yo tengo un caso particular acá, una tablita, ¿no? Como lo vemos en Excel. Entonces yo voy a decir, tengo mi campo matrícula, tengo mi campo o atributo nombre, tengo otro atributo teléfono. Esto puede ser un atributo o un campo, lo podemos llamar, en el caso que está representando, como cuando ya lo conocíamos, como una columna. Ahora, con una fila, nosotros lo vamos a poder observar que una fila es una información. Por ejemplo, dice, la matrícula 1 pertenece a Juan con el teléfono 1, 2, 3, 4, 5 y la edad de 19. La matrícula 2, entonces esta fila es un registro donde podemos observar que cada campo ya tiene una particularidad. En este caso, la matrícula, en esta tabla voy a tener un campo primario o clave, ¿no? Para poder distinguirlo del otro. Entonces, en este campo, el número que no tiene que repetirse, ¿cuál debería ser? La matrícula, ¿no? De esa manera yo voy a distinguir a Juan, a Regina y a Daniel, ¿no? Juan tiene la matrícula 1, Regina la matrícula 2 y Daniel el 3. Bien, entonces ya vemos, ¿no? Una base de datos es la colección de tablas. Estas tablas tienen campos y registros, ¿no? En otras palabras, tiene columnas y filas, donde pueden observar que esto básicamente ya lo hemos visto anteriormente. ¿Ok? Bien, nuevamente nosotros vamos acá, ya tenemos otro tipo de vista, donde nosotros podemos ver lo siguiente, ¿no? Acá tengo una tabla donde tengo campos o atributos. ¿Qué campos tendré? El ID, compañía, nombre y apellidos. Y tendré también, en este caso, registros, ¿no? Donde acá, de cierta manera, voy viendo, ¿no? Acá tengo el ID 10, le corresponde a la compañía J. El encargado es Luis Alberca. El ID con el ID número 1 es de la compañía A. El ID 20 es de la compañía T. El ID 13 es de la compañía M, ¿no? El encargado es Alfredo Fuentes Espinosa, ¿no? Entonces ahí ya puedo ver más o menos un vistazo general de lo que viene a ser ya la manipulación de una base de datos, ¿no? Hemos dicho un conjunto de tablas. Esto será una tablita. Vamos a tener varias tablas. Por ejemplo, dice creación de la base de datos en Access. Bien, nosotros habíamos visto que hay diferentes sistemas que me manejan datos a base de tablas, ¿no? En este caso, en el modelo relacional.
habíamos visto que existe SQL Server, que existe Oracle, que existe MySQL y que existe Access. En este caso nosotros la herramienta que vamos a utilizar para este capítulo es Microsoft Access. Bueno, en un momento lo vamos a abrir. Nos dice creación de la base de datos en Access, ¿no? Dice crea una base de datos, ¿no? Eso se va a llamar BD / agenda, base de datos agenda. Habíamos dicho que una base de datos va a manejar tablas. En esta base de datos vamos a manejar tabla, contactos, y habíamos dicho de los campos o atributos, ¿no? El ID, aquí tenemos el nombre, fecha, teléfono, correo. ¿Ok? A manera de ver, aquí podemos ver esta herramienta Microsoft Access, un documento en blanco. Podemos ver la creación acá. Dice, acá puedo darle el nombre. Dice, acá en el punto 1, puedo escoger dónde lo voy a almacenar. Y acá abajo, una vez que ya he definido el nombre y su ubicación, le pongo crear, ¿no? He creado la base de datos, ¿no? Y posteriormente tengo que agregar, habíamos dicho, tablas, ¿no? En nuestro ejemplo, que nos dice crear una tabla que se llame contactos y que tenga todos estos nombres, ¿no? Todos sus campos o atributos, ¿no? Aquí le estoy creando una tabla y está creando de cierta manera el tipo de datos, ¿no? El nombre, el ID numerado, el texto y los demás datos que nos pide el ejemplo, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Bien, en este caso nosotros anteriormente en programación 1 hemos manejado una herramienta de Microsoft Office. ¿Qué era la herramienta que hemos utilizado? Microsoft Excel, ¿verdad? Esa herramienta hemos manejado. Ustedes pueden observar, habíamos hablado también en su momento que Microsoft Access tiene, Microsoft Office tiene una gama de herramientas que permite verificar, que permite trabajar. En este caso, cuando yo hablo de Office, hablo de ciertas herramientas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Office tiene Word, tiene Escape empresarial, tiene Publisher, tiene PowerPoint, tiene Outlook, tiene OneNote, tiene OneDrive, tiene Excel, y este es Microsoft Access. Si yo tengo Word o Excel, por defecto ya tengo Access. Ustedes pueden buscar de esa manera o pueden dar inicio dependiendo de su computadora y buscar en programas, ¿no? En este caso Access. A ver, los que están con computadora pueden buscarlo. Vamos a dar unos minutos, ¿no? En este caso yo lo tengo acá y voy a iniciar, ¿no? Dice Microsoft Access, ¿no? Bien, a ver, ábranlo. Vamos a explicar un momento la herramienta de trabajo, el cual en este capítulo vamos a utilizar.
¿Qué programa dijo? Bueno, el programa que estamos manejando es Microsoft Access. A ver, yo lo voy a escribir aquí. Microsoft Access. Esto, ven, vamos a poner imagencitas, tal vez ahí en sus computadoras pueden buscar. No, estas son Microsoft Access, pueden buscar esta imagen o este logo, ¿no? Dependiendo de su versión, ¿eh? El mío es Access 365, hay 2016, 2021, dependiendo, ¿no? Pero pueden buscar esta imagencita en sus demás, en sus programas. ¿Han podido encontrar? Yo no dije. A ver, usualmente, si se van a... Bueno, en este caso no tengo nada acá. Tal vez tienen el acceso acá ustedes, ¿verdad? En su equipo Word, Excel, PowerPoint mínimo. En su escritorio. A ver cómo yo lo voy a hacer en este momento. No, acá. A ver, voy a por un momento, por ejemplo acá. Seguro tienen aquí Excel, Word o PowerPoint en sus escritorios, ¿verdad? Entonces lo que pueden hacer también de otra manera es seleccionarlo
clic derecho y dice ir a la ubicación del archivo, ¿no? Entonces van a la ubicación del archivo y entre todos los archivos buscan la aplicación, ¿no? Entonces aquí yo voy a ir y voy a buscar, debería estar, bueno, en mi caso aquí está Access, pero debería haber el otro icono, ¿no? Excel, acá hay otros, acá por ejemplo igual, este es igual el Access y debería estar todo, ¿no? Aquí el Publisher igual está y busque el icono, ¿no? En este caso yo ya estaba delante, ¿no? Aquí está el Word y demás. Entonces ahí también pueden ir a buscar de esa manera, ¿no? También están todas las aplicaciones. En este caso acá está el mío, ¿no? Microsoft Access. Igual lo puedo abrir y va a funcionar, ¿no? Nuevamente me abierto en blanco. Entonces de esa manera pueden buscar también, no con la ubicación de archivo. Bien, han podido encontrar, ¿verdad? Algunos, los que están con computadora. Sí, Ya, bien, nosotros vamos a poder observar. Una vez que abramos el programa, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver esa interfaz, ¿no? Donde por un lado tengo acá, me dice
inicio, me dice un archivo nuevo o abrir un archivo que ya he trabajado o una base de datos, ¿no? Cuenta y opciones, ¿no? Por una parte también tengo acá un apartado de nuevo, ¿no? De un archivo nuevo. Puedo ver que tengo acá plantillas, ¿no? Como un archivo en blanco, contactos, alumnos, administración de eventos, administración de tareas, entre otros, ¿no? Y la parte de abajo, que son algunos archivos que ya he ido utilizando anteriormente. Bien, entonces en nuestro caso yo le voy a dar un documento o una base de datos en blanco. No, nuevamente, ¿qué habíamos dicho? Acá teníamos dos cosas importantes, ¿no? Acá me dice el nombre de la base de datos y acá el lugar donde voy a guardarlo. Bien, el nombre. Bien, yo me voy a ir un momento a mi ejemplo, ¿no? En mi ejemplo, ¿qué me decía? Créate una base de datos agenda, bd agenda. Entonces yo me voy a escribir, no voy a decir base de datos agenda, ¿no? La extensión que va a manejar este tipo de archivo es .accessbd, ¿no? Base de datos, ¿no? Es su extensión. Solamente este es el nombre, esta es la extensión que va a manejar. Ok, ya le he puesto su nombre. Ahora voy a decir quiero guardar esta base de datos en donde está acá Caranavi. Voy a guardar en un lugar, ¿no? Y lo voy a guardar acá, base de datos agenda, ¿no? Ya ha cambiado, pueden ver, ha cambiado acá el lugar donde lo voy a almacenar y el nombre que le voy a dar. Bien, entonces ustedes pueden escoger en dónde van a trabajar y bueno, el nombre del archivo que nos han dado, por ejemplo. Yo a continuación voy a poner crear, una vez que ya he hecho estos dos cambios, crear. Bien, yo puedo observar, bueno, acá vamos a dar a conocer un momento la herramienta que nosotros estamos trabajando, ¿no? Acá, en esta parte, podemos observar que por acá arriba, en la parte superior izquierda, tenemos la barra de acceso rápido. E igual que otras herramientas que Word o Excel, podemos utilizar algunos comandos de manera rápida, ¿no? Como el guardar, el hoja en blanco, deshacer, rehacer, abrir, ortografía, imprimir, entre otros, ¿no? De la misma manera nosotros vamos a poder personalizar esta barra de acceso rápido, ¿no? Con algunos comandos, ¿no? Como el nuevo, acá se ve el archivo nuevo, bueno, el comando nuevo, enviar por correo, vista en impresión, el deshacer, el rehacer, el actualizar, el sincronizar. Inclusive puedo adicionar comandos que no estén en más comandos, ¿no? Hago clic en más comandos y me muestra todos los comandos que tiene Excel, donde yo básicamente puedo agregar a mi lista, ¿no? En este caso he agregado el ascendente, ¿no? Lo pongo a aceptar y debería aparecer, ¿no? Puedo ver que se ha agregado acá el ascendente, ¿no? De la A a la Z, ¿no? Entonces ahí esta es la barra de acceso rápido para recurrir a comandos que utilizo frecuentemente. Ahora acá tengo el nombre de la base de datos en la parte superior central, la base de datos, y aquí está la ubicación en donde le he guardado. Bien, nuevamente, igual que las otras herramientas de Office, tiene la barra de herramientas, ¿no? Tiene archivo, tiene inicio, tiene crear, datos externos, herramienta de base de datos, ayuda, campos de tabla, ¿no? Cada
uno de esta barra realiza las actividades como su nombre lo indica de manera descriptiva. Para crear voy a poder crear los distintos escenarios que tengo. Aquí tengo plantillas, crear tablas, crear consultas, ¿no? Crear formularios, crear informes, crear macros y código, ¿no? Datos externos, ¿no? Datos externos, importar y vincular, exportar, herramientas de base de datos, herramientas, macros, relaciones. No habíamos visto, vamos a trabajar con bases de datos relacionales, ¿no? Aquí vamos a ver las relaciones, la ayuda de los campos tabla, de la tabla, ¿no? Entonces, de esta manera, cada una de estas pestañas tienen los comandos, como su nombre lo indica, de manera descriptiva. ¿Eso qué quiere decir? Que describe las cosas. Cada uno de estos comandos ya podemos ir observando, ¿no? Algunos ya los conocemos, como el de tabla. Bueno, en estos casos lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del capítulo. ¿Ok? Tenemos datos externos, herramientas y demás, ¿no? Toda esta parte es nuestros comandos de las barras de herramientas. Ahora, por otra parte, en la parte izquierda yo puedo ver todos los objetos que voy a crear. Acá por ejemplo, acá todos los objetos me dicen, ¿no? Acá si yo voy a hablar de tablas, me va a crear un apartado de tablas. Si yo voy a crear consultas, me va a crear consultas. Si voy a crear informes, me va a crear un apartado de informes. Y dependiendo a lo que yo haga, me va creando grupos para poder organizarlos y juntarlos todos, ¿no? Del mismo tipo. Bien, es otra parte, ¿no? Acá también en esta parte nosotros vamos a poder observar las tablas que vamos a crear o los informes, consultas. Este es el espacio de trabajo en general o el área de trabajo donde vamos a poder personalizar todas las cosas que vamos a realizar. Bien, entonces, bueno, yo lo voy a cerrar esto porque cuando yo creo, por defecto lo crea, ¿no? Una tabla. Entonces yo lo he cerrado, ¿no? Ahora ya hemos creado la base de datos, no se olvide. Ya tenemos una base de datos que se llama bd_agent. Ya lo tenemos. Bien, ¿qué habíamos dicho que es una base de datos? Es una colección de tablas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ir a crear. ¿Qué nos decía nuestro ejemplo? Dice crear una base de datos bd_agent. Ya lo hemos hecho y hemos explicado. Ahora dice crear una tabla que se llamaba contactos, dice. Entonces yo me voy acá, dice crear. Entonces me voy a la barra de herramientas crear. Me dice una tabla que se llama contactos. Entonces yo digo acá crear, dice. Si yo acerco el puntero en la imagen, dice crea una tabla nueva vacía. Puede definir los campos directamente en una nueva tabla o abrir la tabla en vista diseño. Bien, yo voy a darle crear y ya tengo acá, ¿no? Tabla 1. Yo lo voy a guardar. Voy a hacerle clic a la tabla y digo guardar. ¿Con qué nombre tengo que guardarlo? Con la tabla, con la contactos, ¿no? Lo guardo con contactos, ¿no? Puede ver, aquí dice tabla y contactos. Si lo cierro, nuevamente la tabla, como ya la he creado y la he guardado, ya me muestra acá. Hago doble clic y lo puedo ver, ¿no? Puedo observar también que tiene un tipo formato en Excel, ¿no? Tiene columnas y filas, columnas y filas. También a una tabla yo lo puedo ver de distintas maneras. Actualmente tengo
para realizar esto los comandos de vistas, ¿no? Acá me dice ver, yo puedo ver a la tabla como hoja de datos en Excel o vista diseño. A ver, yo voy a escoger vista diseño, va a cambiar la forma de ver, ¿no? Y acá me genera una vista diferente, ¿no? Donde yo puedo crear acá los nombres de campos o atributos. Y por el otro lado, ¿qué puedo ver? Puedo ver el tipo de dato al cual se presenta, entre los cuales tengo texto corto, texto largo, si es número, si es un número grande, si es fecha, hora, hora extendida, si es moneda, si es autonumerado, si es sí o no, es un objeto, un hipervínculo, es un dato adjunto, un dato calculado, un asistente para búsqueda. Entonces yo puedo elegir el tipo de dato o lo que quiero representar. Acá puedo dar una descripción opcional. Y cuando yo selecciono un dato, puedo ver en la parte inferior algunas características más de ese dato, ¿no? Me dice acá, este tipo de autonumérico es el tamaño del campo es extremadamente largo, números de valores incrementalmente, me dice, va a iniciar desde 1 hasta hacia adelante, sin duplicados, ¿no? Indexado sin duplicados va a ser alineación de texto en general. A ver, yo voy a escoger otro tipo de datos, por ejemplo, número. Me dice, ¿no? Tamaño de entero largo, lugares decimales automático, sin duplicados. Otro que puedo ver, fecha y hora, ¿no? Me dice indexado sí, sin duplicados, controles, etcétera. A ver, otra, texto largo, ¿no? Entonces ahí puedo ver, ¿no? Tienes otras particulares de el tipo de dato, ¿no? Moneda, formato moneda, incluso acá yo lo podría cambiar al tipo de moneda que puedo manejar, ¿no? Puedo ver euro, estándar, porcentaje científico, etcétera. Acá lo puedo personalizar si yo quiero, ¿no? Automático, ¿no? Entonces cada uno de estos yo puedo ir personalizando dependiendo a lo que yo voy a realizar, ¿no? Entonces ahí cada uno podemos ir personalizando aún más todas las opciones que nos da. Bien, entonces para de cierta manera cambiar la vista, yo puedo ver vista, en este caso hoja de datos. A ver, lo voy a cerrar y lo voy a abrir para no hacer ningún cambio. Hoja de base de datos, perdón, vista, hoja de datos y vista diseño. En este caso, para poder mejorar o para recordarnos en algún momento, vamos a trabajar con vista, hoja de datos, ¿no? Aquí tengo el ID, ¿no? El ID. Cambia la vista diseño. Ahí puedo ver los tipos de datos que puedo almacenar. A ver, ahora yo voy a crear estos campos, ¿no? En primer lugar me dice ID de manera autonumérico. Entonces tengo ID y de manera tipo de dato autonumérico. Está bien. Segundo me dice nombre y que sea tipo texto. En este caso yo voy a poner otro campo, nombre, y va a ser texto corto. Y lo voy a poner. Luego, ¿qué viene? Fecha de nacimiento, fecha, barra baja, nacimiento, y va a ser tipo fecha. En este caso yo le voy a poner fecha y hora. Voy a ponerle teléfono, voy a decir teléfono, perdón, no es acá, teléfono, y aquí le voy a poner tipo, dice número.
correo, acá dice texto, lo voy a poner, ¿no? Entonces ya puedo ver que cada campo o atributo me va a almacenar el tipo de dato que yo estoy realizando. En este caso, una vez que ya he hecho eso, yo puedo guardar, ¿no? Incluso puedo cambiar el modo vista de hoja de datos, ¿no? Puedo ver que ha ido creando, ¿no? De la misma manera, ID, nombre, fecha de nacimiento, teléfono, correo, y haga clic para agregar. Si quisiera agregar otro dato, lo hago, ¿no? Ahora, bueno, una base de datos, habíamos dicho, es una colección de información. En primer lugar, algo muy importante es agrupar la información relacionada, ¿no? En este caso, hemos generado una tabla donde yo puedo llenarlo acá directamente a la base de datos. Por ejemplo, nombre Carlos, fecha de nacimiento, puedo escoger una fecha de nacimiento, puedo asignar un número telefónico, puedo realizar o asignar un correo, ¿no? Ya tengo un registro, ¿no? Entonces aquí puedo ir llenando varios registros, escogiendo las fechas de sus fechas particulares según me vaya solicitando y registrando. Sí, a ver, vamos a llenar 5 datos, ¿no? Pueden observar también que acá en ID no me está dejando editar los datos, porque ese tipo de dato es autonumérico. Carlos, Daniel, Marcos, fecha de nacimiento, número de teléfono, correo, Davis. Por último, no, de cierta manera, por ejemplo, no habíamos escrito teléfono, número. Si yo pongo un dato, me va a decir, me dice valor, este pedido no coincide con el tipo de dato, no coincide. Entonces estamos, dice especifique un valor de nuevo, entonces convertir a número, ¿no? En este caso vamos a poner directamente los números y vamos a llenar los campos. Bien, entonces de manera básica hemos creado ya una base de datos, hemos creado una tabla, ¿no? Algo muy importante también para poder ver, ¿no? Entonces, como nosotros podemos observar las bases de datos donde guardamos información, o todos los sistemas donde estamos actualmente registrados, como la universidad, es un conjunto de tablas donde básicamente están guardando esta información, ¿no? Habíamos dicho también algo muy particular: en una tabla hay un identificador personal de cada un registro, ¿no? Bueno, la tabla tiene un campo identificador. En este caso, ¿cuál es mi identificador único o mi clave primaria de mi tabla? Bueno, ¿no? En este caso, el campo primario, ¿cuál es? Es el ID, ¿verdad? El ID. Ahora, ¿cómo yo puedo ver este campo ID?
que sea, y para indicarle que de todos mis campos de ID, nombre, este es el principal. Yo me voy a ir a modo vista diseño. Ya puedo observar una cosa. Esta parte me indica todos los campos que yo tengo, pero puedo ver algo muy importante acá arriba. ¿Qué dice acá? Clave principal, ¿verdad? Clave principal. Yo puedo observar, aquí tengo mi campo ID, nombre, fecha de nacimiento, teléfono y correo, ¿verdad? De cierta manera. Pero puedo observar que acá es una llave. Entonces me dice, tu clave principal va a ser aquel que tenga la llave. De nuestros campos utilizados, ¿cuál tiene la llavecita? Yo puedo ver al lado izquierdo cuál tiene. El ID tiene a su lado izquierdo una llavecita que dice, en esta tabla, este campo es el atributo principal. Bien, entonces si yo quiero puedo cambiarlo. Por ejemplo, no me he equivocado, por su teléfono había sido la clave principal. Me posiciono en el campo y digo cambiar clave principal, ¿no? Entonces la llavecita se ha venido aquí, ¿no? Si yo quiero a este, también le digo sete este y demás, ¿no? En este caso yo voy a ponerlo en ID. Entonces de esta manera ya hemos creado el campo, bueno, la base de datos agenda con la tabla contactos y los campos, ¿no? Ya hemos dicho esto. Entonces de cierta manera, base de datos creada, tabla contactos, y en esta tabla está el ID, nombre, fecha, teléfono y texto corto que es correo. Bien, entonces no sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Alguna duda o consulta? Bien, no hay dudas ni consultas, ¿no? Nuevamente aquí estamos mostrando en estas imágenes, en estos slides, de que de cierta manera tenemos estos, ¿no? Nueva base de datos en escritorio en blanco y demás, ¿no? Para poder repasar de cierta manera un poco todo lo que ya hemos hecho anteriormente, ¿no? Ahora, para ustedes, les voy a dar algunos minutos, unos 15 minutos, para que realicen la siguiente práctica. Dice, crea las siguientes tablas para almacenar en la base de datos B de varios. ¿Eso qué quiere decir? En primer lugar, tienen que crear una base de datos y tienen que crear las siguientes tablas dentro de esa base de datos. La tabla productos, la tabla ciudades, la tabla inscripciones, la tabla países, ¿no? Por ejemplo, producto, ¿qué atributos tiene? El ID, el producto, la cantidad, el precio, la ubicación y otros atributos que puedas ponerle, ¿no? Ciudad, lo mismo, el ID, el nombre. Ahora ¿qué es lo que faltaría aquí? El tipo de dato que va a realizar cada producto. En este caso, el tipo de dato, por ejemplo, cantidad, ¿qué será? Numérico, texto. Numérico. Precio, ¿qué será? Numérico, texto o moneda.
moneda. Entonces ya ustedes ya pueden ir defendiendo según el criterio que ustedes vayan analizando, ¿no? Vamos a dar unos 15 a 20 minutos para que ustedes lo realicen y luego posterior a eso lo hacemos conmigo, ¿ok? Que los que tengan computadora lo pueden realizar. No se olviden, para este capítulo sí o sí vamos a utilizar la computadora y esta herramienta. Bien, cualquier consulta estoy conectado. Bien, bueno, tienen que buscar la aplicación, mediante eso vamos a trabajar. Esto igual es netamente práctico, ¿no? Entonces, tienen que encontrar la aplicación.
Bien, ya ha pasado los 15 a 20 minutos que hemos dado para realizar elegir los ejercicios. Ahora lo vamos a realizar conmigo. No, aquellos que han terminado me pueden enviar a mi personal para su registro. Bien, entonces no vamos con el ejercicio. Acá dice crear una base de datos B de varios, ¿no? Entonces yo voy a crear una nueva, ¿no? Aquí digo nueva base de datos en blanco. Voy a guardarlo en el espacio de trabajo que hemos ido realizando acá, y me dice que se va a llamar B de varios. Aceptar y crear. Ya creado por una parte, ¿no? En este caso, bien, vamos a crear, dice productos. Entonces yo voy a guardar acá y voy a decir productos. Voy a cambiar la vista a diseño. Voy a poner, ¿no? ID product, bueno, numerado, y lo voy a poner. Luego me dice producto y va a ser este tipo, texto corto, está bien. Cantidad, y voy a lo voy a poner numérico. Cantidad, precio, lo voy a poner tipo moneda. Ubicación, yo lo voy a poner texto un poco largo, no, etcétera. Pueden ser otros atributos que nosotros tal vez necesitemos poner, pero por lo pronto yo voy a guardarlo, no. Voy a crear otra tabla y a esta le voy a llamar ciudades. Voy a poner guardar y voy a decir ciudades. Voy a cambiar la vista a diseño y voy a poner, no tiene ID, voy a poner el nombre, que va a ser tipo texto corto, nombre ciudad, perdón, acá era nombre barra baja ciudad, país, va a ser texto corto, capital, texto corto, población, va a ser esto bueno, numérico, población, idioma, que va a ser texto corto, ¿no? Ya he creado esta tabla, lo voy a guardar. Me voy a crear a la tercera tabla. En este caso voy a guardarlo una vez que ya he creado. Inscripciones, ¿no? Inscripciones, voy a cambiar la vista a diseño. Voy a dar el nombre estudiante, baja, nombre estudiante, texto corto, carnet, y lo voy a poner numérico, que nos pide sigla, yo lo voy a poner texto corto, materia, yo lo voy a poner texto corto, y entre otros, ¿no? Los primordiales ya están, lo voy a poner guardar y me voy al último. Me voy a crear tabla, clic derecho, guardar como, países, guardar. Voy a cambiar a vista diseño, voy a guardar a nombre, texto corto, que me falta nombre, continente, va a ser texto corto, región, va a ser texto, superficie, va a ser numérico, año de independencia,
va a ser un numérico, esperanza de vida, esperanza paso baja, vida, va a ser igual, numérico, y eso es todo. Bien, yo lo voy a poder guardar y nuevamente yo voy a poder ver, ¿no? El ejercicio nos pedía crear 1, 2, 3, 4 tablas con algunos campos o atributos que tiene cada campo, ¿no? Podemos observar que se ha creado los 4 campos en los cuales tengo ciudad, inscripciones, países y productos, ¿no? Bueno, esto era una base de datos varios donde podemos ver que estas tablas no tienen una relación entre sí, pero como dice varios, estamos guardando cierta información, ¿no? Hemos visto para la creación de la tabla hemos utilizado la vista diseño, y también podríamos utilizar la hoja de datos para de cierta manera ingresar datos directamente en la base de datos, pero bueno, eso no es correcto. Entonces ya la próxima vamos a llevar lo que viene a ser formularios para poder insertar información a estas tablas, ¿no? Ya habíamos hecho uno, ¿no? De manera directa, como aquí producto, no sé, puede decir lápiz, cantidad 100 o 1000, precio un peso, ¿no? Ubicación tienda A, podría ponerlo, ¿no? Esto es insertar directamente datos a nuestras tablas, pero sabemos que eso lo estamos haciendo porque somos los creadores, los administradores y los propietarios de esta base de datos, pero vamos a crear formularios para poder asignar cierta información o ciertas características para ingresar estos datos. Bien, entonces no sé si tienen una duda o consulta. ¿No? Bien, se ha hecho esta parte de manera rápida. No se olviden también, la clase está grabada. Bien, vamos a terminar la clase del día de hoy acá.